queridas amigas, queridos amigos. Ha transcurrido prácticamente una semana, un poquito menos, desde la elección pasada, o la primera vuelta de la elección, ¿cierto? Para el caso de los presidentes, senadores en algunas regiones, diputados en todo el país y cores en todo el país. Y nos ha dejado muchas interrogantes. Ha sido desde algún punto de vista sorpresivo, para algunos ha sido chocante, para otros ha sido deprimente, para otros ha sido preocupante. Para nosotros ha sido, yo diría que la confirmación de muchas de nuestras afirmaciones en este análisis permanente que venimos haciendo. Y salvo algunas pequeñas sorpresas, pero que rayan más bien en lo anecdótico, porque finalmente la imagen gruesa del proceso sigue ratificándose en estos resultados, y de eso vamos a conversar hoy día, como siempre, con nuestro buen amigo y querido Atricio Milla. ¿Cómo estás, Atricio? Yo muy bien, Alejandro, estimados auditores. Claro, mientras la Convención Constitucional por estos días está sesionando en Concepción, tal como tú lo acabas de mencionar, Chile finalmente votó por los extremos políticos en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales, y tras escrutar esas 99,98% de las mesas de sufragio, el resultado dio como ganadores a José Kast de la derecha radical, con el Frente Social Cristiano, y a Gabriel Boric de izquierda. Ambos representan a dos discursos políticos antagónicos. Kast habla de seguridad, habla de mano dura con los excesos, y por otra parte Boric representa la reforma al modelo político y económico neoliberal que aparentemente hizo crisis. Y digo aparentemente porque a jugar por el resultado de estas presidenciales hablan de un votante muy conservador, tema que vamos a abordar más adelante, Alejandro. Muchos datos y teorías se han analizado a la luz de estos resultados. Por ejemplo, vamos a comentar el día de hoy sobre el voto georreferencial, plasmado en unos mapas temáticos que mostraron algunos medios de comunicación, donde se muestran las preferencias de votación para uno y otro candidato dependiendo del sector territorial de nuestro país. Kast, por ejemplo, es de votación más rural. ¿Será algo relacionado con la mentalidad rural que siempre han dicho los historiadores sobre nuestra sociedad? Boric representa el progresismo que se debate en los ámbitos urbanos, por ejemplo. Kast ha sacado partido a un discurso del miedo, basta violencia, por ejemplo, y Boric interpreta esa conciencia colectiva que estalló en el año 2019 en un sector de la sociedad chilena que busca cambio al modelo económico y político. Apareció el voto cruzado. ¿Por qué está tan despolarizada un porcentaje muy alto del electorado chileno? Se volvió a reconfigurar el bloque político en el Congreso. ¿Por qué la gobernabilidad va a ser un tema central en los próximos días a puertas de estas elecciones? El fenómeno de París y las redes sociales, 13% de votación, obtuvo 6 diputados. ¿Qué pasó con los partidos políticos tradicionales? Entonces, tenemos muchos temas, Alejandro, que abordar el día de hoy para, para tu análisis también, para nuestro análisis. Eh, y, por ejemplo, tal vez uno de los temas más interesantes que podemos ver, primero el tema de los resultados. Tú algo ya lo habías anunciado, el tema de la encuesta y de tus percepciones. ¿Te sorprendió este resultado? Kast con un 27,9, Boris 25,8, Parisi 12,8% de las votaciones. ¿Qué análisis No, haces a ello? no, no resulta una sorpresa. La verdad es que eh, era algo que se veía venir, se sentía en el ambiente. Se anunció fuertemente con el derrumbe de la candidatura de Sichel, por ejemplo, cosa que nosotros en algún minuto ya avisoramos, eh, que tuvo una partida de caballo inglés, ¿cierto? Y un remate bien, bien malo, digamos. Entonces, hoy día vamos a usar nuevamente imágenes o figuras del campo chileno, y sobre todo figuras de equinos, digamos. Ese va a ser nuestras alegorías que siempre usamos porque son un homenaje a nuestras tradiciones campechanas, ¿cierto? Y además es un lenguaje muy rico en figuras que todo el mundo entiende. Cosa que no es
tan fácil de lograr con las nuevas neofiguras o ciberfiguras. Así que efectivamente, pues la arremetida por los palos de Kass se veía hace rato venir y la incredulidad se empezó a instalar. De hecho, una de las frases más recurrentes antes de la elección era esta idea de que sobre todo lo planteaban los partidarios de Boric y decían en concreto, no me hagan creer que el 80% que aprobó el apruebo y la nueva constitución se va a, que no era cierto y que se va a cambiar por un candidato de derecha. Claro. Bueno, y era cierto. Era cierto y eso constituyó una tremenda sorpresa. De hecho, en el comando de Boric y sus partidarios no estaban para nada contentos el día domingo. No, había muchos otros que no estaban contentos, pero particularmente en ese grupo había mucho desazón. De hecho, los, eh, los carboneros ad honorem que tienen en las redes sociales, porque en realidad no son parte del comando ni cosa por el estilo, pero son un buen indicador de la temperatura en cada uno de los bloques, los carboneros locales, me refiero a los de los Andes, San Felipe, de Boric, se quedaron mudos, ¿ah? Sí. Y los más histriónicos empezaron a maldecir al pueblo chileno en uno de los arrebatos típicos del sector. eh, Apenas las cosas no salen bien, las arremeten y no muy elegantemente contra el pueblo chileno, catalogándolo de cualquier cosa, y ahí se olvida normalmente del discurso amoroso que tienen hacia el pueblo, digamos, cosa que es, desde el punto de vista del psicoanálisis, bien interesante. Y por otro lado, entonces, la, por supuesto que se concretó en esta elección la destrucción del centro. Esta elección marca el objetivo soñado y deseado por la izquierda y por la derecha de destruir el centro. Y básicamente los magros resultados de la democracia cristiana, del PPD y también del PS, que por supuesto sacó la mejor parte, pero no es la gran parte, digamos. Los radicales, por otro lado, y otros partidos marcan definitivamente el vaciado del centro. Y también eso se veía venir y nosotros lo hemos anunciado hace rato. O sea, básicamente esta última década es la destrucción institucional de Chile, y parte de esa destrucción institucional significa luchar contra los moderados, luchar contra los partidarios de el orden y el progreso social, acusándolo con cualquier expediente, pero finalmente ese proceso se ha concretado y eso marca, por ejemplo, el bajo desempeño de Jasna Proboste en las elecciones, ¿cierto? Por supuesto, el derrumbe de Sichel, que finalmente representaba una derecha más bien moderada, y de ese modo los bajísimos resultados de Marco Enrique Ominami, ¿cierto? Todo eso señala este vaciado y que se corona como la guinda de la torta por el surgimiento de esto que nosotros llamamos los liberales radicales, que serían las personas que marcan su preferencia por un candidato tan especial como Parisi. ¿Por qué liberales y por qué radicales? Porque finalmente son liberales en muchos de los aspectos, creen en el autoforjamiento del individuo, de su riqueza, de sus posibilidades. En ese sentido, la economía de mercado les acomoda muy bien, la producción de la riqueza y la decisión individual les acomoda muy bien. Es solo que ellos, y en eso son radicales, sienten que el Estado, la burocracia, el establishment los oprime y de algún modo, por lo tanto, se sienten antisistema
pero no en el sentido de cambiarlo, sino de perfeccionarlo. Y ahí tenemos el resurgimiento del ave fénix andina, que es nuestro amigo Gaspar Rivas, que se alza como Claro. diputado precisamente reencarnando esa visión en el Partido de la Gente, y no olvidemos que él antes fue electo como diputado por Renovación Nacional. Así que esa es una de las consecuencias principales de esta elección. Ahora, estas consecuencias abren un nuevo periodo de la historia de Chile que puede tener profundas consecuencias. Valga la redundancia, el juego de, de palabras. Sí, Alejandro, llama la atención de que esta elección presidencial se realiza entre extremos, ¿no? Extremos políticos, en un momento donde Chile aspiraba al menos a cambios, ¿no? A cumplirse ya Desemboca, 2 años. Desemboca, desemboca en los ¿cierto? extremos. Entonces hay que Y, preguntarse por qué llegamos hasta aquí. Y exacto. aprovecho de decir que el centro también es responsable. No quiero solo implicar a los extremos en esta destrucción sistemática del centro. El centro también hizo lo suyo, tiene muchas razones para sentirse culposo. Y bueno, pero ya está. Nosotros hablamos del proceso, no de lo que pudo haber sido, sino de lo que es. Y en esa situación estamos. Claro, porque en el escenario, digamos, ante las elecciones, era que efectivamente Chile se encaminaba a un cambio, ¿no? Ya se habían cumplido ya 2 años del estallido social, y que llevó a la Convención Constituyente, y que y esa convención está encargada de redactar una nueva constitución. Entonces, se desprenden varias interrogantes de estas elecciones. Por ejemplo, la primera es si es que estamos efectivamente en un punto de inflexión, porque el país podría tranquilamente tomar cualquiera de esas dos direcciones extremas, hacia la derecha o hacia la izquierda, y eso de qué manera va a consolidar la democracia o finalmente la va a terminar erosionando. Ahí te dejo esa pregunta, pero lo otro que a mí por lo menos me llamó mucho la atención, a nosotros que nos gusta también la geografía y la cartografía, de algo que se mencionó, el voto georreferencial, plasmado en mapas temáticos que muestran las preferencias de votación para uno y otro candidato. Por ejemplo, CAS es de votación más de ámbitos más rurales. Ahí los historiadores mencionaban si había surgido a raíz de distintos temas, ¿no? Nuevamente la mentalidad rural en los votantes. Boric representa el mundo mucho más urbano, y Parisi campeó en la zona norte de nuestro país. Alejandro, ¿qué explica esta territorialización? O para usar un concepto más moderno, acorde a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿cómo se explica esta georreferenciación de la votación que hubo en Chile y qué podemos esperar ya en la elección definitiva del presidente de la República? Bueno, la georreferenciación es un correlato cibernético de esta obsesión por los territorios que hemos venido señalando constantemente, esta idea de que el territorio es el que importa y por lo tanto desterritorializar y reterritorializar, construir nuevos territorios, independizar otros, crear nuevas regiones. Todo esto tiene que ver con esa obsesión contemporánea por el territorio. Y por supuesto que la tecnología y la disponibilidad de plataformas que permiten fácilmente georreferenciar nos ha permitido ver esta nueva, o sea, este nuevo enfoque sobre una vieja información. Y lo cierto es que hay varias señales. Por ejemplo, eh, estamos en una época de imposturas y de ironías, y la Ah, sí. ironía de la vida es que el candidato descentralizador por excelencia, que es Boric, que tiene un discurso sobre los territorios de descentralizar, termina ganando en el centro del país, termina solo ganando fuertemente en Santiago, es decir, en la capital del centralismo, es la que finalmente le permite tener esperanzas aún a Boric. Pero la verdad es que el resto de los territorios le dijo que no. O sea, el caso de la Araucanía es notable, prácticamente CAS lo triplica en la región de la Araucanía. Le saca una ventaja enorme, y en el distrito 22, que es el distrito donde están las comunas del conflicto mapuche, Boric solo alcanza un 13%. Es decir, además, si vinculamos esto del territorio con
los pueblos originarios, con las reivindicaciones ancestrales, el mensaje es clarísimo. O sea, algo no está cuajando y aquellos que, incluyendo los constituyentes de los pueblos originarios, que hacen una lectura radical de sus territorios, se encuentran con que sus votantes no tienen la misma mirada. Y por lo tanto, esa es una de las principales señales. Es decir, Boric como candidato de la descentralización depende de los territorios más centralizados. Santiago y Valparaíso. Decir que ganó solo en 5 regiones, en la región de Magallanes ganó solo por 2 puntos porcentuales, apenas. Y eso es el principal mensaje. Por supuesto, el norte, que tiene hace rato ya desde la época de Rosa de Arica, tiene esta reivindicación del territorio abandonado, básicamente lo que se llama el lamento andino, ¿cierto? Se expresó con fuerza, pero deshaciéndose de su tradicional y casi patrimonial opción por la izquierda, más bien apostando por un nuevo León de Tarapacá, por así decirlo. Yo no sé si es el león o es alguna mascota cibernética, pero básicamente aparece nuevos liderazgos de tipo carismático como el de Alessandro. Entonces, la señal de los territorios fue bastante clara hacia volver a una especie de cauce, una especie de cauce anterior a la revuelta. Y esa lectura es la que tenía a varios, a muchos apesadumbrados, y a los más radicales, ¿cierto? Los tenía prácticamente derrumbados, no podían explicarse qué había pasado. Pero si no lo podían explicar, lo que ocurre es que nunca han tenido claro lo que pasa. Ese es el fondo del asunto. No, interesante. Alejandro, yo te propongo que por separado analicemos brevemente lo que son los discursos de ambos candidatos ya de esta segunda vuelta. La convencional constituyente, presidenta de la convención, Elisa Loncón, dijo que esta es la última votación de presidente con la antigua constitución, pero también recalca que no da lo mismo finalmente quién gana. Uno cuando analiza los discursos... Es una obviedad, ¿eh? Yo creo ¿Una que obviedad? cualquiera podría llegar a esa conclusión, y no sé, sin ánimo de ofender, pero lo que uno espera en esta hora es que los líderes digan cuestiones mucho más profundis. Ah, claro que sí. Bueno, no hay que pedir mucho tampoco. Pero mira, jugar con los discursos, y a nosotros que nos gusta mucho la historia, se enfrentan claramente una visión conservadora y otra progresista de los que debe ser la sociedad chilena de cara, digamos, a los desafíos del siglo XX. Nosotros en historia más de alguna vez estudiamos el concepto del cambio y el orden, el tema de la tradición o la reforma. Por ahí La algunos políticos modernización. dicen tenemos candidatos que solamente hablan de orden y hay otros que hablan simplemente de cambio. Mira, pensando en el tema de Casi, aquí yo te quiero dar una reflexión que se dice que el triunfo del momentáneo, ¿no? Se explica comunicacionalmente porque supo sacar partido a discursos relacionados con el miedo, Chilezuela, por ejemplo, al problema también de los migrantes, al desfonde de la derecha social que representa Sichel y obviamente el centro de la democracia cristiana que tú ya lo acabas de mencionar. También a la euforia de las revueltas sociales del año 2019, se habían acabado ya con la convención constitucional. También se buscaba una salida política a la crisis y descontento con esta nueva constitución, por lo tanto eso había amainado un poco las pulsiones, digamos, sociales. Algunos analistas hablan de la metáfora de la gente se cansó que sacudieran tanto el árbol, ¿no? Y ahora quieren un poquito más de tranquilidad. Pero a mí me llamó mucho la atención, Alejandro, el discurso que dio Kass ese día, que fue muy simbólico tras el resultado. Primero dio las gracias a Dios, hay que recordar que él tiene dentro de su movimiento político, está integrado al mundo cristiano y evangélico, dio gracias a la familia, y en tercer lugar hizo algo simbólico, ¿no? Se sacó esta chapita, esa piocha que usaba del Partido Republicano y se la pasó a sus señores diciendo que ya no era el presidente del partido, sino que era el candidato de la derecha a partir de ahora. La gente hoy en día se pregunta, ¿por qué
o mejor, ¿para qué debería la ciudadanía, por ejemplo, votar por José Kast? ¿Cuál es tu opinión tuya? Lo que pasa es que yo creo que lo que, lo que Kast hizo fue aglutinar una vieja pulsión chilena. Vamos a remontarnos a estadísticas de hace 5 años, un poco más, 7 años, y ya en esa época las encuestas señalaban que por lo menos la mitad de los chilenos más de la mitad de los chilenos no tenían inconvenientes en regímenes autoritarios. Y eso ha sido Mira, una constante, en realidad, si nos dejamos de ilusiones pseudo-intelectuales, Chile tiene una propensión hacia los regímenes ordenados. No quiere decir que esa pulsión sea solo hacia la derecha, también puede ser hacia la izquierda, cosa que le alegraría mucho a nuestros amigos de la izquierda, digamos. Por lo tanto, este apelar al orden, a la tranquilidad, a la posibilidad de dedicarse a la construcción eh, pacífica del bienestar, encarna un anhelo que tiene mucha gente. Si la verdad es que solo a los anarquistas y a los zafados, como decían en el campo, les gusta esta situación de vértigo del conflicto permanente, ¿cierto? De la interpelación violenta permanente, que no solo es violencia física, no solo tiene que ver con las fogatas, con quemar objetos, con interrumpir el tránsito, con el que no baila no pasa, digamos, todas esas cosas que algunos normalizan, sino que tiene que ver con la violencia verbal, con la violencia simbólica, esto de las calles rayadas, el ver el país con las fachadas enlatadas enteras, no solo es una lata, sino que es un claro recordatorio de que hay violencia. Esto de los historiadores que empiezan a acordarse de que el campo chileno es apatronado, que de algún modo es no solo apatronado, sino que es más bien vasallo, también es violencia, hay mucha violencia académica, hay mucha violencia en las sí, teorías, hay mucha violencia en la estética. O sea, por ejemplo, ¿cómo no olvidarnos de las imágenes que están en el Facebook, de las campañas, por ejemplo, la lista del pueblo, donde prácticamente son unos Avengers, claro, sí. unos Avengers nacionales con escudos, con espadas, con cascos. Entonces, eso sin duda caló muy profundo en la población y Kass lo sabe recoger. Uno que tiene cierto instinto para recoger información crítica se da cuenta de esa inquietud en la población. Y por otro lado, la otra propuesta, la propuesta del cambio social, la propuesta del progresismo, la propuesta de una mejor vida que encarna Boric, o que pretende encarnar, no logra dar el ancho con tranquilizar a la población. Porque, entre otras cosas, algo que afectó mucho al candidato que solo obtuvo 66.000 votos más, ni siquiera, es muy poco. Claro. 66.000 votos más que en la primaria. Entonces, es un candidato que tuvo una muy baja performance y eso se explica porque su campaña estuvo llena de malas señales, no que provenían de él, porque él resultó ser un candidato muy moderado, pero solo para recordar algunas, por ejemplo, ir a cuadrarse junto al candidato Boric de Baza, por ejemplo, el vicepresidente de la, eh, de la constitucional, es un tremendo desatino, pero no solo el único. El episodio ya vergonzoso de Oliva, entre otras tantas, y todas estas indefiniciones en torno a la violencia, al tema del indulto, no solo lo perjudicó a él, perjudicó entre otras personas a Yasna Proboste. Esta indefinición, esta onda de que sí, que no, finalmente representó para él
una falta de entendimiento por parte de la población. Y ahí estamos, pues, en un plano en que ambos grupos, que sistemáticamente han denostado al centro, que sistemáticamente se han empeñado en destruir el centro, que sistemáticamente han criticado al centro, como el caso de las últimas declaraciones de nuestro amigo Jadwe, que en algún momento tildó a Jasna Proboste de pertenecer al extremo centro. Oh, Todas esas perlas y esos adornos hicieron mucho daño a Boric. Y sobre todo en redes sociales, estos carboneros que están a lo largo y ancho del país, que son una especie de anuncio de lo que viene, porque finalmente la desconfianza que hay en relación a Boric es que no es capaz de controlar aquello. Sí, ese es el punto. sí, esa es Y la gran el crítica. plus de Kass es que sí podría controlar aquello. Entonces, finalmente la campaña del terror yo creo que es mutua, está incubada en ambas candidaturas, porque ambas siembran el miedo hacia la otra, y eso es algo absolutamente eh, preocupante. Sigamos hablando de miedo. Mira, Me da miedo. no solamente está la elección ya de segunda vuelta de presidente de la República, sino que también en el domingo pasado también hubo resultados en el Congreso. Por ejemplo, pero básicamente las reacciones que hubieron, ¿no? Se recompuso nuevamente el naipe político y, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados y de Senadores, hubo bastantes novedades. Pero, por ejemplo, había un titular muy interesante antes de ayer, me parece, relacionado con la Convención Constitucional. Dice que el Senado inicia preparativos para defenderse ante la Convención y da primeras señales para recuperar el clima de acuerdo. ¿A qué se refiere esto? Fundamentalmente en que están muy asustados respecto de que la Convención Constitucional quiere, y así lo ha manifestado, un Congreso unicameral. Así que, por ejemplo, el senador Montes llama a todos los diputados y senadores a unirse. Y por otra parte, Jaime Baza, vicepresidente de la Convención Constituyente, dice que hay ciertas alertas que se prenden hoy después de las elecciones, a partir de lo que la constituyente espera el Congreso, y dice que con plena independencia de quién gane la segunda vuelta, la constituyente tomará decisiones pensando en el futuro del país y en la necesidad de establecer un cambio de modelo bien acompañado. Y dice que tanto Boris como Kass, por lo menos los discursos de ganadores del domingo pasado, se comprometieron a cuidar la constituyente. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser esa relación entre estas nuevas fuerzas que se armaron tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados con la Convención Constituyente, Alejandro? O sea, hay un mensaje claro hacia la convención constituyente. Ese 80% no es el 80%. Eh, Antes de avanzar en la respuesta, quiero decir que de todas maneras, a pesar de las críticas que le hacemos a Baza, lo prefiero mil veces que a Rojas Bade, que habría sido. Recuerden que Rojas Bade estuvo a punto de ser el Sí, pues, vicepresidente, así el que vicepresidente. imagínense el pastelito. Entonces, en ese sentido, el destino ha sido algo benigno con nosotros. Eh, el mensaje es contundente para la convención. De hecho, ya tienen un Senado dominado en un 50% por la derecha, con una constitución del otro 50% que tiene a muchos maltratados por el Frente Amplio y sus adláteres ahí. Bueno, me refiero, por ejemplo, a Rincón, a Goich, por ejemplo, solo por nombrar algunos. Entonces, con una derecha muy fortalecida en diputados, con al Frente Amplio en general le fue mal, le fue muy mal en diputados. Al que le fue bien es al PC, eh, pero al Frente Amplio le fue bastante mal y no sacó ningún senador. Entonces, eh, yo creo que el mensaje es el siguiente. Y eso resume nuestro programa, ya se nos acaba el tiempo. Dijimos nosotros cuando supimos los resultados de la elección de constituyentes que Chile había apostado con un voto cruzado a 3 caballos.
¿cierto? Había votado por la izquierda para crear un futuro a través de una constitución, había votado por el centro para administrar las regiones, para gobernar las regiones, y había apostado por la derecha para gobernar los territorios. Y por lo tanto había sabiamente, pícaramente, ¿cierto? Ladinamente, el pueblo chileno había apostado a 3 caballos. Y esta elección de este domingo que acaba de pasar es una tirada de rienda a un par de caballos y largada de rienda a otro. Entonces, ¿a quién le tira la rienda? Bueno, a la izquierda, a Boric. ¿A quién le sueltan la rienda? A Kast. Y ahí está. La carrera sigue vigente. Yo creo que este es el inicio de una etapa que va a ser larga, que va a depender mucho de la sabiduría, del temple y del verdadero giro hacia el centro de los incumbentes. Para terminar bien, porque lo que hemos concluido con esta elección es la polarización in extremis del país, y eso es preocupante. Y por lo tanto hay que estar muy atento al desempeño y a lo que va a pasar las próximas semanas, los que no tengan claro su voto a reflexionar. De todas maneras, hay un 52% de la población que no participó y parece que no piensa participar, No. y por lo tanto ambos candidatos la tienen muy difícil, y quien tiene algo de ventaja debe apreciar esa ventaja como si fuera oro, porque finalmente, como también las estadísticas lo señalan, habrá que romper el mito de que el que gana en primera vuelta gana en segunda vuelta. Contra eso tiene que luchar el candidato Boric. Que tengan un buen fin de semana, Así es. a pensar, a meditar y que estén muy bien. Gracias, Patricio. Chao, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.